Una alegría poder compartir con ustedes esta tarde con algo también de temor, porque hablar de la oración, siendo que es algo como respirar, ¿no? Como algo de la vida, sin embargo toca también como nuestra intimidad, nuestro secreto más profundo, ¿no? En presencia del Señor. Pero lo hago con entusiasmo porque me parece que necesitamos, particularmente en este tiempo, en momentos de la vida también en que tantas cosas nos afectan, como centrarnos en aquellas cosas que son fundamentales para la vida humana y para la vida cristiana. Entonces esta oportunidad nos es buena porque estamos en Adviento, como decía Fray Juan María, el Señor viene. Eso es lo que celebramos en Adviento, que el Señor viene. Adviento significa eso, venida. Y es tal vez una de las peculiaridades más fuertes de nuestra fe cristiana. Para nosotros los cristianos, Dios no es tanto algo que tenemos que buscar y alcanzar bajo no sé qué procedimiento y con cuántas dificultades, sino Dios es ante todo aquel que viene. Él es el primer interesado. Él es aquel que llega a nosotros, que nos busca. Por eso querría que poner todas estas tres catequesis que vamos a hacer sobre la oración con una imagen que nos recuerda un pasaje evangélico que ustedes podrán tal vez ya empezar a descubrir. Es el encuentro de Jesús con la samaritana, en el capítulo 4 de San Juan. Jesús que le pide de beber. Y la mujer, recuerdan ese texto, es muy conocido, seguramente en la jornada lo trabajarán también o en algún momento después de la formación. Es un texto riquísimo, ¿no? Que da tantos elementos para pensar y para trabajar. Pero sobre todo es interesante cómo en ese texto nos muestra Jesús que empieza pidiendo, al final termina dando. Y eso es un poco el secreto de la oración. La oración al principio nos parece como que algo que le debemos a Dios. Y a medida que vamos caminando, que nos vamos creciendo en la vida de oración, descubrimos que la necesitamos y que es Dios, es el Señor el que nos da, el Señor el que quiere darnos. Y por eso esta frase del catecismo que está en la parte que trata de la oración y me parece muy interesante como para ponerla como transversal para todo esto lo que vamos a tratar de meditar en estos días. La oración, lo sepamos o no, es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del corazón humano. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de Él. No es un trabalenguas. Fíjense que dice algo muy fundamental. Dios quiere que nosotros lo busquemos libremente, que lo anhelemos, lo deseemos, de una manera personal, de una manera íntima, de una manera de alianza, de encuentro, de amor, de amistad, como lo vamos a ver en un momento. Entonces, a la luz de este encuentro, de esta idea transversal, ¿no? Que nos va a iluminar en diversos momentos de estos 3 días que vamos a tratar de meditar y de acercarnos al misterio de la oración, querría que pensáramos un poquito sobre todo en la oración como ese encuentro de nuestra sed, de nuestros deseos, de aquello que anhelamos en lo más profundo de nuestro corazón, pero que en el fondo responde al anhelo, al deseo, al proyecto de Dios para nosotros. Entonces lo que se trata es que se encuentren esos dos deseos. Y eso es la oración. Es ponernos en sintonía con lo que Dios quiere para nosotros. Y es dejar que desde lo más profundo de nuestro corazón surja esa necesidad, esa búsqueda que está en lo más profundo de nuestro corazón. Porque Dios nos ha hecho así. No nos tenemos que inventar. Y es por eso cuando vamos a rezar, y lo haremos en algún ratito después de esta charla, en la adoración, como lo han hecho ya en la misa, no se trata entonces de inventarnos una superestructura mental y de pensar que tenemos que escalar montañas para llegar a no sé qué cima muy difícil y muy ardua. Sí, hay algo de arduo en la oración, pero yo casi diría que lo que tenemos que hacer es lo contrario. Es ir más hondo, más profundo y descubrir que la oración está allá, en esa sed, en ese deseo, en esa búsqueda, en lo más profundo de nuestro corazón humano. En esa búsqueda de felicidad, en esa búsqueda de verdad, de belleza, de amor,
en esa necesidad que a veces no sabemos por qué ni para qué, y que buscamos aquí o allá. Allí, en eso tenemos que conectar para poder rezar. No tenemos que escapar de esos deseos. No tenemos que ir a buscarlos a otra parte. Es más, cuando entramos a la iglesia, entonces sí, dejamos muchas cosas atrás, pero para dedicarnos a lo que está más hondo en nuestro corazón. Bueno, esto podría ser muy bueno, muy fácil, pero sabemos que la vida es más difícil, ¿no? Que rezar no siempre es tan espontáneo. ¿Por qué? Porque la historia es larga, la historia es muy larga. A ver si ahora me descubren qué texto evangélico está aquí, no de evangélico, qué texto bíblico. Un mosaico antiguo, pero se darán cuenta, no está Adán y Eva. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó después del pecado? ¿Recuerdan ese texto del Génesis? Que Dios se pasea en la tarde por el jardín manifestando esa familiaridad, esa cercanía con los seres humanos. Pero después del pecado, ¿qué pasó? Y Adán y Eva se esconden. Si no tenemos vergüenza, no nos veas. De repente descubrimos que estamos desnudos, que somos cualquier cosa, que no somos dignos. Y esa es la experiencia donde estamos nosotros. Allí empieza la historia. El pecado como que quebró esa familiaridad, esa espontaneidad en el deseo del encuentro con Dios. Y entonces como que nos hacemos pantallas, nos hacemos disfraces, nos hacemos máscaras, no solamente los barbijos ahora, en el fondo para actuar, para representar nuestro yo, y resulta que Dios ¿dónde está? Y cuando Dios nos viene a buscar y golpea y nos busca, parece que estamos entretenidos en otros personajes. Y nos asusta, nos confunde, nos parece que nos va a aburrir, nos dice, bueno, eso era cuando éramos chicos, y resulta que tenemos que aprender un nuevo lenguaje para descubrir cómo ese Dios tiene que ver conmigo, cómo ese Dios que me busca no quiere imponerme simplemente su voluntad. No es un tirano que maneja el mundo como un dictador. Tenemos que como descubrir ese Dios que viene, por eso Él viene después como en puntas de pie, para que le perdamos miedo, para que recobremos confianza y aprendamos nuevamente a relacionarnos con Él. Entonces, toda la historia de la salvación y la historia de cada uno de nosotros es esa. Es la historia del Dios que viene, nos golpea, nos llama, nos invita y nos deja la posibilidad libres, porque no hay otra manera de ser amigos, sino libremente, para que respondamos, para que podamos decirle, aquí estoy, me interesa, quiero conversar con vos. Pero como en toda amistad, eso lleva tiempo. Como en toda amistad profunda, verdadera, necesita un proceso casi diría como de domesticarnos mutuamente, ¿no? ¿Recuerdan el Principito cuando habla de la amistad? Tan lindo esa parte, ¿no? Cuando manifiesta que la amistad es eso, es como aprender de a poquito, dice, bueno, y vamos tomando nuestros ritos. Y entonces así como con los amigos, por lo menos en otras épocas, nos juntamos a tomar un café, nos llamamos por teléfono, nos mandamos un mensajito. Bueno, son como cosas que van marcando esa amistad y esa relación. Y hay que haber compartido muchas cosas, muchos momentos, no simplemente 3 mensajitos para ser amigos. Bueno, lo mismo con Dios. Con Dios es una historia como una historia de amistad. Esa es la oración. Y cada uno de nosotros está llamado a tener una historia única con Dios. Por eso no vamos a decir aquí, bueno, a rezar hay que hacer primero esto, segundo esto, tercero esto. Y tal vez vos sí y yo no, y ella más o menos, y de otro modo, en otro orden. Cada uno tiene una historia con Dios única. Pero lo que sí sabemos es que somos herederos de una gran tradición en el pueblo de Dios, en la iglesia, de orantes. Y entonces no estamos solos. Tenemos muchos que nos han precedido y nos han marcado un camino y nos enseñan a orar, sobre todo en la Biblia. En la Biblia tenemos sobre todo los salmos que son como la gran escuela de oración. Y dice Santo Tomás en un texto muy simpático, ¿no? Muy interesante porque es muy perspicaz, ¿no? Que en los salmos dice, no se reza de una manera, sino según los diversos sentimientos y movimientos del que reza. Y acá yo esto querría insistirles mucho en esta primera charla.
Esta primera charla es como un aperitivo. Después vamos a profundizar algunos temas el domingo que viene, si Dios quiere, y el otro tal vez un poquito más, yendo un poquito más a fondo en algunas cosas. Pero yo querría sobre todo insistirles en que se reza rezando. Y rezando, es decir, en la vida, de muchas maneras, que no hay una manera de rezar. Hay muchísimas maneras de rezar. Como somos distintos nosotros y como son también tan distintos los momentos de nuestra vida. Tal vez a todos nos gusta, cuando pensamos en la oración, pensamos en esa oración de la mañana. La oración de la mañana. Hay un salmo muy bello a la mañana que dice: por la mañana te expongo mi causa, me quedo aguardando, me quedo esperando. Yo por tu gran bondad entraré en tu casa, me postraré en tu santuario. En la mañana. Es la oración que del alma que busca a Dios, que desea a Dios. Es por lo que han venido aquí, aunque hoy sea la tarde. Es cuando nosotros, podemos decir, buscamos a Dios. Cuando tenemos esos momentos de entusiasmo, de interés, en que nos acercamos a Él. Y cuando rezamos, ¿no?, en esa mañana, sabemos que hay cosas que tenemos que hacer. Y son como pequeños consejos que la gran tradición de los orantes nos dice. Hay que rezar antes de, más que después de, porque el después de no llega nunca. O sea, como que hay momentos en que tenemos que decir, bueno, si yo quiero rezar antes de, me voy a dejar un tiempito para orar. Y ese antes de implica lo mejor de mí. Es decir, un momento que yo de alguna manera doy prioridad. Si a mí me interesa esa amistad, como con un amigo. Si un amigo, cuando me quede tiempo te voy a llamar, significa que no me interesa tanto esa amistad. Si yo estoy interesado en cultivar una relación, una amistad, me hago tiempo. Bueno, eso es la oración, podemos decir, de la mañana. Esa oración que indica como esa iniciativa que tenemos para buscar al Señor. Y fíjense que esto implica entonces liberarse de otras preocupaciones. Bueno, si yo estoy hablando con un amigo y tengo el telefonito y estoy atendiendo y estoy mirando y estoy haciendo 1000 cosas, bueno, no es como se reza. No es como no es para escuchar ni para hablar. Si estoy atendiendo 15 cosas a la vez. Lo puedo hacer en algún momento, cuando vamos a ver después. Cuando yo soy realmente amigo de alguien, tengo confianza para estar haciendo otra cosa. Pero no estoy todo el tiempo haciendo eso. Hay momentos en que lo escucho, y tal vez los momentos más importantes. Pero fíjense, el Salmo también nos habla del cuerpo. Nos dice, me postraré. ¿Cuántas veces en la oración necesitamos de esos elementos de nuestro propio ser que nos ayudan a orar? Nos ayudan a poner en disposición todo nuestro ser para encontrarnos con Él. Valen todas las posibilidades. Sí, yo puedo rezar tirado en la cama y alguna vez puedo rezar bien así, y está bien, porque estoy cansadísimo y es lo único que puedo hacer y me siento cómodo con Dios para rezar así. Muy probablemente me dormiré muy rápido. Entonces, tal vez mañana o otro día me propondré otra cosa. También, una cosa no quita la otra. Pero cómo a veces nuestro cuerpo nos ayuda a orar. Cuando nos levantamos, cuando nos arrodillamos, cuando nos hacemos la señal de la cruz. Simplemente una señal de la cruz bien hecha que nos recuerda que el amor de Dios nos abraza, nos precede, que nos bendice, que nos envía, que nos perdona, que está con nosotros. ¿Cómo eso ayuda? Y necesitamos esos gestos, como lo necesitamos con los amigos, darnos un abrazo, darnos la mano, encontrarnos, tomar un café juntos, son gestos humanos. La amistad con Dios nos toca como seres humanos y por eso todo nuestro cuerpo también está implicado en Él. Y por eso también en la liturgia lo hacemos, nos paramos, nos sentamos, nos arrodillamos, nos inclinamos. Todos esos gestos no solamente expresan nuestro corazón, sino que está allí todo nuestro ser. Podemos decir que es un ida y vuelta. Yo no es que cuando doy la mano quiero decir, no es que la razón viene primero. Ese gesto me involucra, me implica a mí. Me genera también una respuesta de lo más profundo de mi ser. Pero dice, me quedo aguardando. Esto es muy importante en la oración. La oración no es un causa-efecto. Voy al kiosco, 3 no sé qué, me da al supermercado, compro y doy. Esa es lamentablemente a veces el tipo de relación al que estamos acostumbrados. La amistad
Por lo tanto, la oración implica tiempo, implica quedarse aguardando, porque el otro tiene sus tiempos también. Y no son simplemente mis ganas, mi emoción del momento, ahora quiero hablar, ya me contestás, dejás todo y me atendés a mí. Bueno, eso es puro egocentrismo, no es amistad. La amistad implica respetarnos mutuamente los tiempos. Y Dios también, en su pedagogía, en su amor por nosotros, tantas veces nos hace esperar. Y eso es fundamental en la pedagogía de Dios. Por eso en la adoración, ¿no? Esos momentos en que estamos en silencio ante Dios, para decirle simplemente eso, me importa, aunque te tenga que esperar, me importa, aquí estoy. Y no para decir yo todo mi discurso, quiero que hagas esto, ya me lo das y ya me voy rápido a otra cosa, sino para descubrir que detrás de ese diálogo, detrás de esos temas que tal vez aparecen primero en mi mente, lo que realmente yo busco es esa amistad, esa relación con Dios. Podríamos hablar mucho de esta oración de la mañana, es decir, esa oración que podemos prever, esa oración que es tan fundamental y que yo querría que cada uno de ustedes a lo largo de la vida, sobre todo cuando se van ya siendo más adultos en la fe también, necesitan prever en la semana por lo menos, y si es posible todos los días. Tal vez no 40 minutos, pero 5 minutos para escucharla, leer la palabra de Dios, tener un momento de alabanza, de encuentro. Es ciertamente una dimensión fundamental de la oración. Pero después tenemos la oración durante el día. La oración cuando Jesús camina con nosotros, no solamente cuando lo encontramos resucitado a la mañana, sino ese Jesús que está a lo largo de nuestro día a día. Aquí les he querido poner ese salmo tan conocido, ¿no? El Salmo 22. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Es también otra dimensión de la oración. Es la oración de saber que Dios está conmigo a lo largo de todo el día. Y saber abrir los ojos para descubrir lo presente. Eso es tan esencial para nuestra fe. Dios no está solamente cuando venimos a Santo Domingo o cuando rezamos en la noche. Dios está todo el día junto a nosotros, particularmente cuando atravesamos esas cañadas oscuras. ¿Qué pueden ser esas cañadas oscuras? Los problemas, los cansancios, las cosas que no nos gustan, las fatigas. Y esas fatigas toman nombre y apellido. Es el estudio, es el trabajo, son las cosas que tenemos que hacer y no sabemos a veces por qué ni para qué. O a veces sabemos por qué y para qué, pero no nos da ganas o las intentamos y no nos salen bien. Bueno, ahí también está el Señor. Y entonces esto nos genera una oración distinta. Ya no es la oración, podemos decir, preparada, dispuesta. Es una oración más de presencia, una oración de confianza, una oración que nos hace descubrir esa presencia del Señor todo el tiempo a lo largo de mi vida. Y fíjense cómo acá es tan importante saber encontrar signos, símbolos que nos hablen de esa presencia de Dios. Y tenemos tantas posibilidades. Una pequeña imagen que podemos tener donde estudiamos, donde trabajamos. Una cruz, una medalla que llevemos en nosotros, una estampita, por decir algún ejemplo. Pero después también las cosas que vemos, cómo aprender a ver en cada rostro también esa presencia de Dios. No solamente en los rostros amables, también en los rostros difíciles e ingratos. Por supuesto en la naturaleza. De tantos modos Dios se hace presente y tenemos que saber cómo decodificar esa presencia. En las cosas inesperadas que pasan. También allí el Señor nos está golpeando, a veces prioritariamente allí. Yo tenía todo mi día organizado y de repente pasa algo y se me complicó todo. Sí, con prudencia hay que saberlo discernir, no la primera cosa que pasa por delante me tiene que, porque pasa en vez yo estaba esperando, no sé, el 2 y pasó el 53 y me tomé el 53, no. Si estoy esperando el 2, espero el 2, pero si pasa algo distinto, a veces también Dios puede venir allí y me puede estar haciendo una invitación. Y tengo que saberlo discernir y tengo que saber responder. Y por eso la oración implica, esta es un texto, una frase muy linda de Santa Teresita, saber reconocer ese momento de Dios en el día a día. Santa Teresita dice, para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo.
un grito de reconocimiento y de amor, tanto en la prueba como en la alegría. Saber poder decir ante una cosa que pasa, bendito sea Dios. Me sale algo bien, bendito sea Dios. Me sale algo mal, bendito sea Dios. No porque me da lo mismo. A ver, quiero aprender también de esto. Quiero descubrir por qué pasó. Puse los medios que tenía que poner. Preví lo que tenía que prever. En todo podemos encontrar la mano de Dios, aún en las cosas más difíciles, más duras. Hay una historia de los sabios judíos que es muy, muy bella y me gusta mucho. Y dice que un comerciante corría, ¿no?, por el mercado. Imagínense esos mercados de la antigüedad llenos de gritos, llenos de cosas, llenos de ruidos, y él, bueno, tenía que comprar, vender, hacía todas las cosas. Y dice, y de repente en un instante pensaba, se me ha pasado todo el día y no he pensado en Dios. Y dice, en ese momento, dice, salía un instante, me apartaba, miraba al cielo, dice, y la oración del rabí traspasaba las nubes. Es decir, basta un instante, basta un momento, en el medio de todas las cosas, estoy mal, estoy protestando, y de repente, ya está, se abre el cielo y estamos con Dios. Porque tú estás conmigo. Eso es fundamental, aprender a tener como ese relámpago que ilumine. Claro, muchas veces si no hemos hecho la oración de la mañana, esa que decíamos la prevista, no vamos a saber hacer la imprevista, pero se alimentan mutuamente. A veces tenemos que empezar por estos momentos de luz, de instante, y descubrir que necesitamos entonces como prolongarlos y gozarlos y disfrutarlos y lucharlos más también. Pero sin duda donde más nos reconocemos tal vez es en la oración de la noche de la tribulación. Acá tenemos muchos textos de los salmos. Sálvame, Señor, que me llegue el agua al cuello. Esta seguro que es la que más experiencia tenemos, ¿o no? A veces rezamos cuando tenemos un problema. Está bien. Si vemos los salmos, está lleno. La mayor parte de los salmos son salmos de súplica. Y vamos a hablar esto particularmente la semana que viene. Sí, la semana que viene va a ser un poco sobre esto. ¿Qué significa pedir cosas a Dios? ¿Es lógico? ¿Es bueno? ¿Por qué pedimos? ¿Tiene algún sentido? Eso lo vamos a meditar con más profundidad después. Pero es la experiencia nuestra, podemos decir, espontánea. Señor, ayúdame. Me pasa esto. ¿Por qué? Y sobre todo cuando nos llega el agua al cuello. Cuando tenemos un problema, nos sentimos asfixiados, nos sentimos que algo tiene que pasar. Le pedimos la ayuda a Dios. La primera gran lección en esos momentos, y esto es clave en la pedagogía de la oración, es descubrir qué deseo está allí detrás. ¿Por qué el agua me llega al cuello? ¿Qué es lo que yo deseo? ¿Qué es lo que yo busco? ¿Qué bien que yo poseo está en peligro y eso me hace buscar a Dios? La oración es como la manifestación de nuestro corazón. En la oración manifestamos lo que somos con más profundidad. ¿Dónde estamos? ¿Qué queremos? ¿Qué buscamos? Y cuando las cosas que le pedimos a Dios muchas veces expresan eso. Y pueden expresar un yo muy generoso, muy grande, pero a veces pueden expresar un yo bastante pequeñito. Porque a veces nos preocupamos por cosas que no es que estén malas, pero a veces son muy chiquitas. Y eso, en una buena amistad, y Dios es el mejor amigo, en ese diálogo aprendemos a que resulta que a veces nos estamos ahogando en un vaso de agua y estamos pidiendo al Señor ayuda porque nosotros mismos nos hemos ido a meter en un lío que no teníamos por qué meternos. No quita que también está bien pedirle al Señor, pero el Señor en la oración nos va también a purificar el corazón y nos va a ayudar a proporcionar nuestros peligros y nuestras angustias y nuestros deseos. Acá hay una enseñanza muy importante que, como digo, la vamos a profundizar la semana que viene. Cuando un hombre ora a Dios y no es escuchado, dice Orígenes, tal vez sea porque él mismo no escucha a aquel que le habla. Si yo voy a Dios y le digo, te pido, bueno, no me escucha. Pero nosotros no le dimos ni 30 segundos para que Él nos dijera ni buen día. Entonces decía el Señor, espera un poquito,
¿Te interesa realmente hablar o no? ¿O te interesa alargar tu discurso, tu pequeña o gran necesidad? Eso es muy importante también en una amistad. Pensemos en la relación con nosotros, entre nosotros. Si nosotros buscamos simplemente contar lo que a mí me pasa, pero nunca damos un instante para que el otro también pueda tener su necesidad, su tiempo, puede también estar necesitando otra cosa. La oración, como nuestros diálogos, como nuestras conversaciones, expresan lo que hay en nuestro corazón. Y muchas veces, entonces, la oración se convierte en el lugar donde nuestro corazón tiene que agrandarse, tiene que crecer, tiene que fortalecerse para ponerse a la altura de la amistad con Dios. Resulta que si queremos ser amigos de Él, bueno, como que tenemos que saber hacer un camino también para que nos interesen las cosas de Dios. Si a mí me sigue interesando mi pequeño kiosquito, digamos, y allí mido todos mis intereses, pero quiero ser amigo de, no sé, de este señor que tiene un proyecto mucho más grandioso, más generoso, más abierto, con un horizonte mucho más grande. Y bueno, resulta que mis intereses no van mucho con esta amistad. Entonces eso también es parte de la educación en la oración. Dentro de estas necesidades también hay un espacio muy particular cuando nos descubrimos pecadores, cuando nos descubrimos que en esa amistad hemos fallado, que en esa amistad no hemos sido fieles, no le hemos dado la importancia que tenía, o lo hemos negado cuando nos ha convenido, o cuando, por lo que sea, por debilidad, por distracción. Es también un momento muy importante de la oración. Y los salmos también lo dicen con mucha fuerza, ¿no? Cuando pedimos perdón, piedad, Señor, y poner palabras para ese perdón. Y volvemos a lo mismo, como en la amistad, como en un noviazgo, como en una relación personal, en la familia. Qué importante poder decir, perdóname. Sí, ya sé, fui un tonto, pero no, metí la pata. Y no se acaba el mundo. No se acaba el mundo. Sí, hice la jornada del año pasado y pensé que ya todo iba a estar bien. Resulta, obviamente, el camino es largo, el camino es difícil, tenemos que pedir perdón. Como en toda amistad que valga la pena, como en toda relación valiosa. El perdón es parte de la relación, no es que se acaba, no son descartables las amistades. Eso es tan importante en la vida, no en un noviazgo, en una familia. Descubrir que somos como somos frágiles, somos pecadores. Entonces, cuando lo hacemos no significa que el mundo se acaba porque hicimos algo mal. Somos capaces de pedir perdón, como somos capaces también de perdonar. Qué importante también entonces que en ese diálogo con Dios demos espacio para ese diálogo del perdón, de pedir perdón y también de agradecer y de valorar, como dicen también otros salmos, dichoso el que ha sido perdonado. Porque aprendemos la humildad. La humildad es el edificio de la oración. Yo no soy el centro del mundo, Dios, vengo aquí para que me escuches. Y bueno, ahí ya estamos mal. Si en cambio descubrimos que Dios nos está haciendo el favor más inmenso, la gracia más grande, al invitarnos a ser amigos suyos, ese perdón genera en nosotros la conciencia de la grandeza de esa invitación. Y lejos entonces de atemorizarnos o de alejarnos, con más fuerza nos acercamos a Él, con confianza, pero con mucha humildad. Y humildad significa verdad. Soy esto, sí, querría ser mejor, pero bueno, soy así. Y resulta que soy inconstante, o soy medio perezoso, o soy enojón. Y pongamos cada uno nuestros defectos y nuestros pecados. Bueno, gran noticia, Jesús quiere ser amigo tuyo igual. Pero quiere que cambie, quiere que al hacernos amigos de Él, vayamos poco a poco. Él sabe que no nos va a salir de un día para otro, pero que saquemos lo mejor de nosotros mismos. Él dice, no porque no te quiera, sino porque te quiero y sé que sos capaz de más y de otra cosa, que hay mucha más fuerza, mucha más luz, mucha más verdad y bien en tu corazón. Y sabemos que en las amistades logramos cosas que fuera de la amistad no lo hacemos. Sobre todo las amistades fuertes, ¿no? Las amistades que dan proyectos de la vida. Tantas anécdotas he visto, desde que se puso de novio, terminó la carrera, empezó a trabajar, hizo tantas cosas.
era capaz, pero antes no había algo que lo motivara. Bueno, también el amor, la amistad con Dios genera en nosotros una capacidad nueva. Por eso la oración es también un espacio para la gratitud. En la oración damos gracias al Señor y nos sabemos ahí un poquito heridos, un poco machucados por la vida a veces, nos sabemos con tantas cosas que nos han pasado, pero sabemos que el Señor nos ama, nos perdona, nos quiere como amigos. Y esa gratitud, ese corazón que alaba al Señor y le reconoce sus beneficios, es tal vez el momento más bello, más culminante de la oración. Como en toda amistad, a veces sin muchas palabras, simplemente poder decir, qué bueno es estar aquí, qué bueno que me conoces, qué bueno que sabiendo todo lo que soy, sin embargo, también sabes lo malo, pero también lo bueno, y qué bueno es estar acá. Y esto me parece que es también como hitos que van marcando nuestra oración. Esos momentos en que podemos decir al Señor, valorar y agradecer y poder decirle, clamé al Señor y Él escuchó mi voz y yo estoy acá. Eso me parece que es también como parte de nuestra historia personal y deberíamos guardar, ¿no?, en la memoria del corazón esos momentos claves en los que el Señor se hizo presente, llamándonos, perdonándonos, abriéndonos los ojos, dándonos la fuerza, dándonos un horizonte nuevo. Alabar y dar gracias. No vamos a quedarme en todas, porque si no, no voy a terminar. El Señor está cerca. El Señor está cerca. Eso es la conciencia que nos da la oración, es esta. El Señor, como Adán y Eva, recuerdan una de las primeras imágenes, camina en la brisa de la tarde y nos está buscando. Y el Señor está cerca, y está cerca, dice, y al hombre le alegra la cercanía del amigo. Esto el domingo próximo vamos a meditar ese texto en la liturgia de la misa, ¿no? Alégrense siempre en el Señor porque el Señor está cerca, porque Dios viene. Y esto es clave para la oración. El Señor está cerca porque Él está presente en todas las cosas que Él ha creado. Y de repente descubrir eso nos llena el corazón de alegría, nos llena el corazón de gratitud. El Señor está cerca porque se ha hecho carne para habitar entre nosotros. La humanidad del Señor que se prolonga en los sacramentos, como lo vamos a meditar dentro de unos instantes en la adoración eucarística. Jesús está presente, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Para esto, para decirnos que quiere estar cerca. Bueno, es fundamental alabar al Señor y reconocerlo. Por su gracia. No necesitamos ni siquiera, podemos decir, hasta más allá de los sacramentos. El Señor está presente en mi corazón porque me ha hecho hijo de Dios. Y Dios está presente en mí. Más, como decía San Agustín, más íntimo que yo mismo. Más profundamente en mi corazón que lo que yo mismo me conozco, allí está Dios. Y por su clemencia para oír nuestros ruegos. Él está cerca porque basta que abramos nuestro corazón para que Él pueda responder. Y por eso, y ya llegando casi a la conclusión, tenemos que escuchar esta invitación de estas grandes orantes. Y San Pablo lo expresa con esta fórmula tan fuerte, ¿no? Orar siempre. La oración no es entonces un momento del día. Si hay un momento del día, podemos decir de la oración, esa de la mañana, que preparamos, que prevemos, a la mañana, a la tarde o a la noche, cuando sea, pero antes de. Pero la oración que nos acompaña a lo largo del día, la oración que es ese corazón que busca a Dios, esa presencia del Señor que nos hace convocarnos como hoy a la tarde, como los domingos cuando participamos de la Eucaristía en comunidad. Pero todo esto no valdría nada, no tiene otro sentido si no nos ayuda o no nos orienta a reconocer al Señor presente siempre e invitándonos a responder y a reconocerlo. Les tengo acá para unos pequeños consejos prácticos también, ¿no? En la distracción, esa presencia, ¿qué significa? Yo tengo que estar pensando todo el tiempo que Dios está. No se trata tanto de pensar. Dice, si la distracción, dice, cuando uno no se distrae a propósito, no quita el fruto de la oración.
Mantente tan atento como puedas y Dios te perdona, porque no procede de negligencia, sino de fragilidad, la de no poder estar como conviene en su presencia. U otra frase también de Santo Tomás, en este caso, orar en espíritu y verdad, quien se pone en oración, aunque después su mente por flaqueza se distraiga. No asustarse, es normal. La oración no requiere que estemos como con ideas todo el tiempo. Sí, tenemos que formularlas, tenemos que expresar nuestra adoración, nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro amor, pero tenemos que suscitar un sentimiento en el corazón, un afecto, una entrega, y descubrir que nuestra oración, mientras deseamos, mientras lo queremos, mientras lo anhelamos, la oración está siempre presente, está siempre actuando. Dice, siempre ora el que a sus horas no deja de orar. Siempre ora. Si yo soy fiel a mis prácticas de oración y trato de que todo mi día esté inspirado por esa oración, ora siempre. El deseo tiene fuerza de oración. Porque cuando deseo algo, lo pido orando. Si yo sigo deseando eso, yo sigo orando. Eso también es un gran consuelo. Esto podríamos haberlo explicado más, pero ya tenemos que terminar. Y por otro lado también, lo que hacemos proviene del deseo. Muchas veces, a partir de ese deseo también obramos bien. Bueno, cuando no cesa de orar, quien no cesa de hacer el bien. Si yo pido al Señor ayuda porque tengo que estudiar, porque tengo que trabajar y trato de hacer eso lo mejor que pueda, estoy orando también. Estoy prolongando en mi vida, en mi tarea. Yo tengo que hacer un servicio a los demás, tengo que hacer algo que a lo mejor me cueste, que me parece que me lleva lejos. Yo querría estar más bien leyendo algo lindo, rezando, y tengo que estar haciéndolo. Es también una oración. Es también estar en presencia del Señor y responder a su llamado. Y volvemos al principio. La oración y la amistad. La oración es un camino de encuentro con el Señor, de encuentro con Cristo. La oración nos lleva a esa relación personal con Él y es el medio por el cual nos conocemos con Dios. Es el modo a través del cual somos conocidos y nosotros en presencia de Dios vamos creciendo en esa familiaridad y en esa intimidad con Él. Por eso, la oración, lejos de ser entonces un artificio, una técnica, algo que tengamos que conquistar con muchos manuales y con muchas clases, inclusive la mía, lo que necesitamos ante todo es practicarla, es vivirla como una relación personal con el Señor, que Él quiere esa amistad, Él nos busca, Él está interesado. Entonces no tenemos nada más que disponernos para practicarla, para escucharnos, y para ser fieles a esa invitación que Él nos hace. Los invito entonces a que en este rato que vamos a hacer ahora de oración, dejemos escuchar y cada uno allí donde está, piense qué deseo, qué brota de su corazón y recuerde que no tiene que imitar a nadie. Puede inspirarse en los demás, pero que no hay camino igual de oración como no hay vida igual para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros puede proponer y caminar según lo que el Señor le va inspirando y lo va llevando a lo largo de su vida. La semana que viene vamos a profundizar en la oración de súplica sobre todo y cómo nos ayuda a confiar y a ordenar nuestro deseo y nuestra relación con el Señor. Vamos a rezar después, así que terminamos simplemente con la adoración y las vísperas después.